Creo que vamos a estar de acuerdo en que todos tenemos un gran miedo bien profundo, a veces un poco más consciente, a veces un poco más inconsciente, pero ahí está, ese gran miedo que nos caracteriza y que en realidad tiene que ver con nuestra herida principal que se formó, se desarrolló en la infancia. Puede también haber un menor miedo asociado a una herida secundaria o terciaria, así que te invito a ver qué miedo le corresponde a cada una de estas 5 heridas para poder identificarte y poder tenerlo en cuenta para trascenderlo y así poder experimentar una vida más libre y sin que este miedo te ate. Soy Tami Cámpora, nutricionista y terapeuta en biodecodificación y me encanta acompañarte en tu evolución personal. Espero que este video te sirva para identificar tus miedos y empezar a trascenderlos. Para quien tiene la herida de rechazo máscara de huidizo, el mayor temor es el pánico. ¿Por qué? Porque estas personas que tienen la herida de rechazo tienden a huir, porque buscan huir de sí mismos, porque rechazan su propia existencia. Entonces, cuando entramos en pánico, nos paralizamos, ¿no? Y este parálisis no me permite huir. Entonces, el pánico, entrar en pánico, es el mayor temor de las personas con herida de rechazo. Al poder trabajar este rechazo que fue sembrado en la infancia y que podemos despejarnos de él y poder empezar a vivir más libres, es que vamos a poder empezar a minimizar este miedo al pánico y a sentirnos más libres de exponernos a situaciones nuevas, a estas situaciones nuevas frente a las cuales no sabemos si vamos a entrar en pánico o no. Por ejemplo, al momento de rendir un examen, de ir a una entrevista de trabajo, de irnos a un país nuevo, cualquier situación nueva representa un riesgo de pánico, de parálisis y de imposibilidad de huir. Entonces, a medida que empiezo a aceptar y amar mi existencia y quién soy, este pánico, este miedo al pánico va desapareciendo naturalmente. Quien tiene la herida de abandono, máscara de dependiente, tiene como mayor temor la soledad y no se da cuenta, generalmente no son conscientes de hasta qué punto le temen a la soledad y por lo tanto buscan permanentemente actividades, situaciones, personas que los distraigan de este miedo a la soledad. Entonces, si estoy en contacto con personas, aunque sea por una llamada, un mensaje, o si tengo actividades en donde me encuentro haciendo cosas y no tengo tiempo de conectar con este temor. No tengo tiempo de estar solo o sola sentada conectando con este vacío de no amarme lo suficiente. Es súper importante reconocerlo. Si sos una persona que permanentemente busca el contacto con los demás, el mensaje, la llamada, la visita en persona o estar haciendo muchas actividades para no sentirte solo, no caer en ese vacío, entonces te sugiero empezar a trabajarlo para poder empezar a disfrutar una vida en la que te sentís plenamente cómodo con tu propio ser, estando en compañía de vos mismo. Quien tiene herida de humillación, máscara de masoquista, tiene acá un asunto interesante porque la libertad es su mayor temor, pero también su mayor deseo. ¿Qué sucede? El temor aparece porque en mi plena expresión de libertad, en mi pleno disfrute de la libertad, es que puedo caer en situaciones que sean humillantes o que al menos el inconsciente de quien tiene esta herida considere humillantes. Entonces prefiero inconscientemente alejarme de esa libertad que deseo para no correr el riesgo de revivir esta herida de humillación una vez más. Entonces, escapando de esta libertad es que se encierra en otro trabajo, ¿no? En otras situaciones que permanentemente lo ayuden a escaparse de la propia libertad. Son personas que buscan hacer muchas actividades, que buscan darle muchas experiencias a su alma y eso está buenísimo, pero cuando empiezan a trabajar este temor a la libertad y empiezan a sentirse libres y disfrutar de lo que es experimentar este mayor deseo que tienen, es que pueden disfrutar una vida de forma plena. Como se podrán imaginar, quienes tienen la herida de traición, máscara de controlador, el mayor temor es la pérdida de control. En esta pérdida de control es que puede derrumbarse toda su estructura y puede aparecer la traición. Entonces, si tengo todo bajo control, todo como lo planifico y lo deseo, no tengo riesgo, supuestamente según su inconsciente, no hay riesgo de traición.
Pero entonces cuando se pierde el control, cuando aparece el conflicto, el caos, es que puede aparecer la traición y ese es el mayor miedo. Lo que no se dan cuenta es que son ellos mismos quienes participan en gran medida en generar situaciones de conflicto, de rechazo, de caos, de pérdida de control. Justamente terminan generando aquello que temen, su mayor temor. Y lo que generan es el distanciamiento con las demás personas, porque esta forma de expresión que tienen, esta forma de expresión verbal que tienen, sumado a esta necesidad de control, sumado a el generar aquello que temen, que es el conflicto, el caos, esta sensación de rechazo que pueden percibir los demás, entonces se generan situaciones conflictivas, sobre todo en el vínculo con las demás personas. Es súper importante identificarlo para trabajarlo y poder empezar a construir sobre todo relaciones más sanas. Curiosamente, quienes tienen la herida de injusticia, máscara de rígidos, tienen como mayor temor la frialdad. Digo curiosamente porque ellos mismos son fríos, ellos mismos tienen una actitud que es muy reservada, muy prolija, muy equilibrada, pero a la vez muy distante y fría. Ellos no se dan cuenta porque se consideran cálidos, consideran que en esta búsqueda de justicia, de equilibrio, están siendo amorosos con los demás, pero a las demás personas no los consideran de esta forma, por el contrario los consideran fríos y distantes, reservados. Entonces, al no darse cuenta, la persona con herida de injusticia cuando recibe o percibe frialdad de parte de otra persona, lo siente injusto, no cree merecerlo y cree que es por algo que hizo, que pudiera haber sido injusto y que es por esto que recibe esta frialdad de parte de la otra persona. Entonces, acá hay un punto muy interesante a trabajar, que es el prestar atención a cómo me desenvuelvo con las demás personas y si efectivamente, más allá de mis intenciones que son positivas, que son amorosas, si realmente estoy demostrando esa amorosidad y si estoy siendo accesible emocionalmente para las demás personas. De esta forma puedo empezar a trabajar y a disolver un poco este temor a la frialdad de los demás y sobre todo despejando la sensación de culpa, la sensación de que si son fríos o distantes es porque evidentemente algo hice. Dejando de lado esto, puedo notar que la otra persona puede ser fría, puede ser distante y que no necesariamente tiene que ver con algo que yo haya hecho o dicho. Espero que les sirva esta información, que si se identificaron con alguno de estos miedos puedan empezar a trabajarlos para trascenderlos y sentirse más livianos. Y los invito a que si algún miedo les resonó, pero creían que no tenía que ver con su herida, no creían tener esa herida, entonces vayan al video que corresponde a esa herida para prestar atención nuevamente a si se ven espejados o no en esa información. Y un último dato, recuerden que nosotros podemos mentirnos a nosotros mismos, pero nuestro cuerpo físico no miente. Por lo tanto, si estás en duda con respecto a cuál puede ser tu herida, te invito a que prestes mucha atención a la descripción de las características físicas que aparece en cada video para poder trabajarte desde ese lugar. Y seguramente al ir indagando poco a poco, cada vez más te vayas sintiendo más identificado con esa herida y vayas notando que efectivamente aparecía esta herida en vos. Recién ahí, al reconocerla, es que podemos darnos el placer de trascenderla y liberarnos. Les dejo un beso y los veo en el próximo video.